Aunque el sexo como objeto de estudio ha despertado el interés de científicos e intelectuales desde el siglo XVIII, la sexología se consolida como disciplina recién a fines del XIX, cuando empieza a utilizarse el término en Europa. En 1919 se funda en Berlín el Instituto para la Ciencia Sexual, que ya defendía la educación al respecto, el tratamiento serio de las enfermedades relacionadas y la emancipación de la mujer. Tras realizar miles de consultas clínicas, el régimen nazi clausuró el instituto y todos sus archivos fueron destruidos. Hubo que esperar entonces al final de la Segunda Guerra Mundial para que volvieran a realizarse estudios profundos. Los dos manuales del investigador Alfred Kinsey acerca del comportamiento sexual del hombre y la mujer se convirtieron a mediados del siglo pasado en textos de referencia. Más adelante, el médico William Masters y la psicóloga Virginia Johnson se dedicaron a observar y estudiar la sexualidad desde un punto de vista académico. Actualmente, la sexología ha dejado de ser una disciplina tabú y son millones las personas que acuden cada año a consultas con sexólogos para resolver problemas de todo tipo o bien entender cómo disfrutar plenamente de su sexualidad. La argentina Mariana Kerz se formó como licenciada en psicología en la ciudad de Mar del Plata y como sexóloga clínica en Buenos Aires, donde actualmente dirige la clínica de parejas dedicada al cuidado de la salud emocional y sexual, priorizando la felicidad y la realización personal. Con el objetivo de que el sexo deje de ser algo de lo que se habla en voz baja, cuenta con más de 120.000 seguidores en redes sociales. Organiza charlas y talleres especializados, orientados a adolescentes, adultos y parejas, a la vez que colabora con diversos medios de comunicación como consultora. En su libro Un viaje al placer, explora nuestra sexualidad, así como los miedos y dudas más frecuentes, derribando mitos, aportando consejos y relatos para que todos podamos alcanzar una vida plena. Es un placer recibir a Mariana Kerz, psicóloga, sexóloga y escritora argentina. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, chicos. Qué hermoso informe que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Bimbo de Pauli que escribe todas estas cosas, las presentaciones. Bueno, a veces uno yo decía hoy que el momento, el acto sexual, debe ser uno de los momentos más liberadores del ser humano y que quizás por eso fue que de repente las diferentes religiones o los diferentes regímenes atacaron principalmente esa libertad sexual. Yo creo que la sexualidad, como plano inherente a la raza humana, siempre fue cuestionada y sigue siendo cuestionada al día de hoy. Me parece que lamentablemente seguimos llenos de mitos, de miedos, de tabúes y es difícil a veces corrernos de este lugar, ¿no? Particularmente la sexualidad femenina, sobre todo, que es quizás la más dañada en relación a la cantidad de mitos y de perspectivas negativas que tiene, ¿no? Claro, antes de la nota estaba leyendo un poco sobre vos y decía que habías ido a un colegio de monjas ortodoxas. Me imagino que tu comienzo por este camino para llegar a ser sexóloga, a escribir un libro sobre sexo, debe haber sido difícil, y más siendo mujer y por estas cosas, estas razones que estabas dando ahora. La sexología es un camino apasionante, pero que históricamente estuvo marcada por grandes popes que fueron hombres, sobre todo quizás en Argentina, ¿no? Y la verdad es que uno tiene que lidiar también con esa imagen tan fuerte, tan paternal, tan del hombre marcándote el camino hacia la sexualidad femenina, y cómo esto del descubrimiento de esa sexualidad femenina que parece siempre haber sido atravesada de la mano del hombre, sin haber podido nosotras mismas desde nuestro lugar haber encontrado ese camino. Y como vos decís, yo vengo de una escuela católica súper ortodoxa, de mujeres, de monjas, entonces sí, fue romper un paradigma fuerte también, ¿no? Más allá de las creencias individuales de cada uno, poder salir de ese lugar y decir, bueno, yo quiero hablar de esto y no por eso está mal y no por eso... no sé, ¿no? Como que sacarme también el prejuicio de encima de que, obviamente, si hablas de sexo en una escuela católica, todo súper atorranta, y digo, como correrme de ese prejuicio y decir, no, yo no quiero esto, yo quiero hablar de sexo porque quiero educar, porque quiero que la gente pueda vivir bien, porque quiero que las mujeres puedan disfrutar. Y sí, fue un camino largo, duro y muy, muy divertido a la vez.
Mariana, tú me imagino que, bueno, que tendrás muchas consultas y la pregunta es, ¿cuánto sabemos el hombre de la mujer y la mujer del hombre a la hora del sexo? Importante la pregunta que me hiciste, está buenísima. Mirá, yo creo que es difícil, porque me parece que estamos todavía un poco lo que explico en el libro, en Un viaje al placer, que es que vivimos en una generación bisagra, ¿no? Una generación que todavía está atravesando este proceso entre aquellos que fuimos, que no recibimos educación sexual, que no conocemos el cuerpo del otro, ni siquiera del propio, y a la vez tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos e hijas en una generación diferente y en un paradigma diferente, donde no solo conozcan su propio cuerpo, sino que respeten el cuerpo ajeno, que entiendan de consentimiento, que entiendan esta educación sexual que nosotros no recibimos. Es un proceso complejo ese, y respondiendo a tu pregunta concretamente, yo creo que sabemos muy poco del cuerpo propio. Imagínate lo poco que podemos saber del cuerpo ajeno, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas del mismo sexo? ¿Logran otra plenitud sexual? A veces se dice por ahí, viste que hay mucha leyenda y mucho dicho que se repite a veces sin saber, pero se dice que el mismo género muchas veces sabe qué es lo que le gusta al otro. No sé si queda clara la pregunta. Es verdad que sí, es verdad que saben, digamos, porque lógicamente si vos tenés un cuerpo y te vinculás sexualmente o afectivamente con alguien de tu mismo género, es probable que sepas y que tengas como un atajo, quizás. Sin embargo, cada persona es un mundo diferente, un mundo a explorar. Yo te diría que no solo es un mundo, cada persona es un universo en sí misma, ¿no? Y está buenísimo que uno pueda abrir esa posibilidad a la exploración. Me parece que independientemente de la orientación sexual o del género, creo que lo que está bueno es encontrarnos a nosotros y a nosotras mismas descubriendo nuestro propio placer, entendiendo nuestro propio placer y nuestra manera de reaccionar al estímulo sensual y erótico. Cuando nosotros entendemos eso, esa es la clave de la felicidad, porque no podemos seguir pretendiendo y seguir esperando que el placer venga siempre de afuera, venga siempre de un otro. El placer es nuestro y eso es lo que tenemos que encontrar. Claro, te vi ahora en la presentación en Instagram, haces como unos tips en cuanto a sexualidad y también abrís la puerta a las consultas. ¿Cuáles son las principales consultas que te hace la gente sobre sexualidad, sobre sexo y qué edades, ¿no? Porque hoy al principio del programa hablábamos de la sexualidad en la tercera edad, por ejemplo, y que quizás no son los que más frecuente o uno se imagina que con menos frecuencia preguntan sobre temas de sexualidad. La verdad es que la franja etaria, así como predominante en mis redes, es entre los 24 y los 40 y pico de años, ¿no? Esa es como la franja etaria más predominante. Pero al consultorio llegan personas de más de 50 años que por suerte, porque vos imaginate que estamos hablando de la edad de tu mamá, de mi mamá, digamos, ese paradigma donde la sexualidad femenina había quedado silenciada directamente. No es que solo desconocimiento, sino silencio en relación a esto. Entonces, quizás es gente que no participa en las redes sociales porque no les interesan las redes sociales, no los capta Instagram, por ejemplo, pero sí llegan a una consulta preguntándose por su sexualidad y qué puedo hacer con esto. Y mirá, ahora ya pasé la menopausia, ahora mis hijas se fueron de mi casa y ahora quiero estar tranquila y quiero disfrutar de mi sexualidad con una nueva pareja porque me divorcié de mi pareja de 20 años y ahora estoy conociendo a alguien y no sé por dónde empezar. Y se empiezan a hacer como estas preguntas que me parece espectacular que esto pase, ¿no? Que quizás hace unos años atrás no hubiese sido ni pensado poder generar algo así en una persona de 60 años, por ejemplo. Y quizás las preguntas de los más jóvenes, digamos, yo te diría de los sub-30, es la pregunta en relación a los tiempos, que es una pregunta que me parece que es contra la que más lucho todos los días en las redes sociales y algo que yo digo mucho y que la gente que me sigue lo sabe, que es basta de normalizar, basta de cuantificar la sexualidad. La sexualidad es un recorrido, la sexualidad, no casualmente este libro se llama Un viaje al placer, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con qué es lo que disfrutás, qué es lo que te gusta, qué es lo que te estimula, qué es lo que hay acá en el momento del encuentro sexual, no en centímetros ahí, sino acá, cuánto placer hay, realmente estás conectado, conectada con la situación erótica, sensual, placentera,
o estás pensando que no sacaste al gato a hacer pis. Porque Claro. si vos estás pensando en eso, esto yo te garantizo que no funciona. Me imagino también que esas preguntas, ¿no?, que te llegan hacen ver o dar cuenta de la necesidad de esta educación sexual que todos pedimos, creo que de nuestras generaciones, ¿no? Sobre todo porque quizás nuestros padres quizás tampoco nos hablaban mucho en cuanto a esto. Me imagino que esa carencia, si bien ahora hay una educación sexual para niños y adolescentes, aquí en Uruguay, me imagino que en Argentina también, se nota en esas preguntas, ¿no? Sí, la verdad que a veces da, no sé cómo decir el término exacto, pero es entre tristeza, pena y un poco de bronca quizás también algunas preguntas que recibo porque nunca me enojaría con la persona, por supuesto, pero digo, detrás de esa persona que pregunta, por ejemplo, ¿se puede quedar embarazada usando ropa interior y por frotación con la ropa puesta? Digo, ahí hay todo un sistema que falló para esa persona, ahí hay todo un sistema de educación que no estuvo, una familia que no pudo acompañar esa educación sexual para esa persona, gente que maltrata a sus parejas sexuales diciéndoles comentarios en relación a cuánto mide, cuánto no mide su miembro. Digo, ¿dónde estuvo la educación sexual ahí y qué pasó con eso, no? Y lo sigo recibiendo, y chicas que se sienten muy inseguras con el cuerpo porque sienten que como no tienen suficiente, no sé, cintura, o no tienen suficiente cadera, o no tienen lolas, entonces su pareja sexual las va a rechazar, desconocimiento en relación al orgasmo femenino. Entonces, no es enojo con la persona, nunca sería eso para nada, porque de hecho mi función es estar ahí para acompañar y educar. Pero digo, no es solamente la educación sexual que faltó, es la educación en general. Ahí hubo todo un sistema que no pudo acompañar a estas personas que hacen preguntas que a lo mejor uno dice, pero es básico, o sea, ¿cómo vas a quedar embarazada con la ropa puesta? Pero se hacen estas preguntas, y si se hacen estas preguntas es porque hay alguien que no sabe y que por suerte esa persona se anima a preguntarlo. Digo, me parece que está bueno que se empiece a romper este paradigma, pero evidentemente ahí hay todo un trasfondo de algo que no estuvo, de algo que estuvo ausente. Mariana, vos sabés que lo que estaba diciendo ahora, y hace un rato que quiero ir a esa pregunta, ¿qué es lo que pasa con la autoestima a la hora de encontrarse sexualmente con otra persona? Porque, ¿qué pasa? Siempre que hablamos de sexo, a nosotros se nos vienen a la cabeza los cuerpos perfectos que siempre nos vendieron, ya sea en las publicidades, ya sea mismo hasta en la pornografía también, donde se habla de acróbatas sexuales prácticamente. ¿Cómo se trabaja la autoestima y cuánto vale eso a la hora de encontrarse con otra persona? Sí, qué interesante, chicos. La verdad es que qué buenas preguntas que hacen. Me gusta. Me gusta Gracias. cuando hablamos así, como Gracias. con preguntas piolas. A ver, yo creo que al haber un poco respondido a la pregunta que me hacían recién y correlaciono con esta, al no haber tenido un modelo de educación sexual, el gran modelador de la sexualidad fue el porno. Y el porno es ficción, es como si nosotros quisiésemos aprender a manejar jugando al Need for Speed, por ejemplo, ¿no? Es como una locura, cuando uno se lo pone a pensar, decís, nunca va a pasar eso. Y sin embargo, muchos, sobre todo te diría sub-30, quieren pretender y se exigen a sí mismos resultados que son más propios del porno, ¿no? Como inmediatamente penetro y ya tiene que ser una bomba orgásmica, y si no pasa eso, entonces hice todo mal, y todo tiene que medir más de 20 centímetros, y todo tiene que estar siempre humectado y lubricado naturalmente. Y me parece que estos modelos, que quizás cubren esta ausencia que decíamos recién y que lamentablemente fueron como los modelos predominantes durante mucho tiempo, porque al no haber recibido educación sexual de ningún tipo y de algo, de algún lado tenemos que modelar, así somos los seres humanos, necesitamos ese modelo y esa imitación de algo en algún lado. Y el gran modelador fue el porno, y ahí es donde tenemos los grandes problemas del día de hoy: eyaculación precoz, anorgasmia, dificultades en el deseo, y todo esto tiene mucho que ver con las expectativas. Cuando yo me miro en el espejo y veo que mi cuerpo no responde al modelo, entre comillas, que me vendieron que tenía que tener, y siento que no me puedo sacar, no sé, la remera o la ropa interior porque me da vergüenza que mi pareja me vea, y tengo que apagar la luz para tener relaciones porque me muero de vergüenza que me vea la celulitis. Digo, me parece que ahí estamos equivocándonos, porque estos son los cuerpos reales, estos son los cuerpos que van a poder disfrutar. Y si nosotros
pensamos siempre en el modelo como un modelo de juventud, ¿viste? Ese modelo pleno, el que no tiene arrugas, el que te tira la cara como para atrás y qué sé yo. Digo, estamos negando algo tan inevitable como el paso del tiempo. Y me parece que es espectacular que el tiempo pase. Y está buenísimo porque eso significa que vamos juntando experiencia y que vamos mejorando la calidad de los encuentros sexuales y que quizás no vas a tener la agilidad de los 20 años o como dijiste recién, la acrobacia de los 23, pero a lo mejor vas a tener a los 60 años un nivel de experiencia y de calidad en ese encuentro sexual que va a hacer que lo puedas disfrutar muchísimo más. Mariana, ¿vos sentís que la gente se acerca a estos textos? Por ejemplo, bueno, tu libro o otros libros, o se acerca a los sexólogos hoy por hoy. Sí, y afortunadamente, bueno, vivo de esto, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa puedo Tenés decir? que venderlo igual. No, sabés que es una porquería esta profesión. No, me imagino que no. No, yo primero, por supuesto, estoy enamorada de lo que hago y quienes me siguen en mis redes saben que estoy súper comprometida no solamente con la red, sino con mi trabajo, con mis consultas, con el libro, con los talleres. Doy mucha información y toda esa información es, yo te diría, el 90% de la información que doy es de manera gratuita, no hace falta ni siquiera comprar el libro sí o sí, porque hay mucha información en la página, hay información por todos lados y todo lo hago de corazón para poder ayudar y tener esa educación sexual que nosotros no recibimos. Obviamente el libro es un compilado de toda esta información, este libro tiene todo este recorrido que va a hacer que vos entiendas toda esa información que quizás en las redes está más suelta. En el libro está compilado todo esto y lo vas a poder entender y va a tener una hilación coherente. Pero yo creo que la gente se está animando mucho y esto es una muy buena noticia, chicos, porque que una persona que sufrió durante muchos años disfunción eréctil, por ejemplo, o eyaculación precoz, o una mujer que no tuvo deseo durante los últimos 3 años y que solo tenía relaciones para complacer a su pareja, que hoy pueda preguntarse por lo que le está pasando y que sepa que hay alguien que puede escuchar ese padecer, que nos formamos durante muchos años, que hay gente que está recontra mil capacitada para poder entender lo que le está pasando y poder darle herramientas para ayudarla a salir de esa situación. Yo creo que eso no tiene precio, tiene precio. Cuando yo veo, sobre todo parejas que entran en el consultorio o hombres que entran tan angustiados en mi consultorio, tan angustiados, y se van sabiendo que hay esperanza, se van aliviados, se van relajados, me parece que ese es para mí el mejor, al final del día me quedo con eso, digamos, ¿viste? Como me quedo con esa sonrisa, con esa sensación de alivio, me quedo con ese, qué bueno, ¿no? Pensé que no se podía resolver, me quedo con eso, ¿no? Con esa esperanza. Mariana, estaba pensando que capaz que es un disparate lo que te voy a decir, pero que muchas veces siempre pienso en los niños, ¿verdad? En nuestros hijos, y muchas veces los educadores sexuales de nuestros hijos son sus propios amigos también, porque bueno, hablan entre ellos, porque siempre hay uno al que los padres le hablan más, y uno a veces tiene que tener la delicadeza de cómo entrar en eso para hablar con el hijo, porque quizás para un padre no es incómodo hablar del tema, pero quizás para el niño sí. Interesante esto. Mira, yo creo que es difícil de por sí hablar con nuestros hijos. Yo soy mamá también y si bien Camila, mi hija, es chiquita, tiene 6 años, ha naturalizado tanto el tema de la sexualidad porque, bueno, tiene una madre sexóloga y no le queda otra opción más que haber naturalizado ese tema. Pero creo que de todos modos, aunque yo me hubiese dedicado, no sé, a la agronomía, igual hubiese sido así de natural este proceso para hablar. Y creo que tiene que ser así con los chicos y las chicas. Acá en Argentina también tenemos una ley de educación sexual integral que se implementa en las escuelas y que es transversal al contenido, digamos, no es que hay una charla de educación sexual, no sé, en 5º grado, sino que en realidad es desde el nivel inicial, desde que son muy chiquititos, de jardín de infantes hasta la secundaria inclusive, se hace todo un gran recorrido por la sexualidad, hablando de valores, del cuidado del cuerpo, del respeto, del consentimiento, se habla de muchas cuestiones, pero ese es un proceso que tiene que estar acompañado también desde casa, porque no sirve de nada que el chico o la chica vaya al jardincito, entienda que a la vulva se le dice vulva, al pene se le dice pene, pero en casa le digan la colita de adelante, claro, o la pocholita, o la rajita, ¿no? Como, no sirve para nada, porque entonces no estamos haciendo una integración entre los contenidos. Claro. Y quizás el gran miedo que le tenemos todavía a la ley de educación sexual integral es la palabra sexual, porque
cuando yo hablo con mi hija no habla todo el tiempo de vulva, pero sí, por ejemplo, tiene 6 años y cuando se está cambiando su ropa, no sé, a la mañana para ir al colegio, me dice, esto es privado, mamá, y cierra la puerta. Digo, y que ella haya incorporado con 6 años estos conceptos que son complejos, donde uno puede decir cuál es mi vida privada, cuál es mi intimidad, dónde está la tuya, ¿no? Y me parece que hay como cuestiones que están buenísimas por identificarlas y diferenciarlas. Y de esto hablamos cuando hablamos de educación sexual integral también. Mariana Kers, psicóloga, sexóloga y autora del libro Un viaje al placer. Muchas gracias por esta charla. Por favor, chicos, súper interesante, súper amena y de verdad me encantó la presentación que hicieron. Fue muy hermosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A vos. Bueno, este libro seguramente se encuentra en todas las librerías, Eliana, y los que sientan que necesitan, bueno, un camino para poder entender su sexualidad, o la de su pareja también, ¿por qué no? O la de sus hijos, aquí tienen una buena guía de Mariana Kers. ¿Nos vamos con Petru?